Bien, seguimos con más en agenda parlamentaria. A las 5:11 de la tarde vamos a ir de inmediato con la sesión virtual de la Comisión de Constitución y Reglamento. Es una sesión además extraordinaria, que esta tarde tiene dos invitados en materia constitucional, evidentemente, el doctor Luciano López Flores y el doctor Alberto Borea Odría, ambos miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento. El tema es poder analizar la viabilidad y pertenencia de los siguientes proyectos de ley, el 5216, 5259, que proponen reformar los artículos de la Carta Magna de la Constitución Política del Perú para poder fortalecer y garantizar el acceso a la salud. Y además hay otros temas en agenda que usted va a poder seguir esta tarde a través de la sesión virtual de manera extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside el doctor Omar Chejade Moya. Sesionaron el día de ayer también varias horas, fue extensa la jornada y la próxima semana han quedado pendientes el tema del voto preferencial, paridad y alternancia. Todos los detalles, recuerde, a través de nuestra plataforma. Vamos de inmediato con la sesión virtual entonces de la Comisión de Constitución y Reglamento. Ya los vemos en imágenes, vamos a darles pase de inmediato. Porque también hay quienes opinan que el tema de la universalización de la salud no es una opción, porque en este momento hay que focalizar la atención de la salud en los más pobres, ¿no? Y que solamente se debería garantizar y subvencionar el derecho a la salud de los más pobres. El resto de ciudadanos tendríamos que encontrar los mecanismos como para proveernos de las suficientes condiciones para atender la salud. Entonces creo que ahí hay hay dos posiciones diametralmente opuestas y sí me parece importante, digamos, que también podamos reflexionar en torno al tema de considerar que la salud tiene que ser universalizada para que se constituya como un derecho como tal también. Y me parece que el tema de volverla a considerar como una necesidad esencial también es fundamental. Y el doctor Borea decía, tal vez es momento de hacer una reforma más profunda, no solamente del derecho a la salud, porque hay varios derechos que en una constitución que, como la nuestra, que tiene un tinte liberal, digamos, han cedido a ser flexibilizados, ¿no? Tal vez es momento de entrar en una reflexión y mirar cómo están regulados los derechos, que ahora seguro nos cuestionamos sobre el derecho a la salud de cara a la pandemia que estamos viviendo, pero probablemente otros derechos también estén en la misma situación. ¿Cómo garantiza esta Constitución los derechos y si realmente hace que los derechos sean considerados como garantías, si el Estado se constituye un garante o si el Estado simplemente se ha convertido en este facilitador y que está dejando que realmente las reglas del mercado rijan justamente en el cumplimiento de estos derechos fundamentales, ¿no? Entonces, quería hacer un poco esos comentarios y esperar que tal vez precisen un poco más al respecto, porque me parece muy interesante lo que ambos han propuesto de cara a reflexionar la necesidad. Creo que hay un consenso sobre la necesidad de reforma constitucional en estos temas, porque volvamos al asunto de que el derecho tiene que ser considerado, la salud tiene que ser considerado como un derecho fundamental y que en ese sentido pues tenemos la responsabilidad de generar las condiciones para eso, sobre todo haciéndose necesario de cara al momento en que vivimos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Vázquez, por su exposición y comentario. Entiendo que los expositores están tomando nota para inmediatamente, en breves minutos, poder contestar y dar sus últimas opiniones. Tiene el uso de la palabra el congresista Renán Espinosa. Por favor, adelante. Muchas gracias, presidente. Saludar al doctor Luciano y a don Alberto Borea.
muy claras sus exposiciones, y mencionar al respecto lo que acertadamente dijo Luciano y lo que reforzó el doctor Borea, respecto que no solamente son los 3 derechos que mencionó Luciano, sino también el de la seguridad ciudadana. Y en ese extremo, presidente, hemos presentado un proyecto de ley que es el 4852, que sería oportuno, ponga a su consideración a su presidencia y a su equipo técnico, poder tratarlo de manera conjunta en la medida de que son derechos, como ya lo han mencionado nuestros invitados y consultores, que deberían tratarse tal vez de manera integral. Entonces pongo a su consideración ese extremo, que es un proyecto que hemos presentado en el mes de marzo. Y no voy a extenderme más, eso será producto del debate cuando usted traiga el dictamen respectivo. Secundar y felicitar estas iniciativas, la suya y la del otro colega que han puesto con claridad frente a lo que estamos viviendo, la necesidad de considerar esto un derecho, como ya se ha mencionado. Y hacer una pregunta a nuestros invitados, consultores, si así como también estamos planteando tener un porcentaje ya consignado en la Constitución sobre salud, también deberíamos pensar sobre educación, justicia y seguridad ciudadana para poder establecer también un monto del PBI para que esto pueda corregirse, mejorarse. O sea, digamos, si hablamos de 4 derechos fundamentales, también adicionando lo ya mencionado, si sería prudente hablar también de una cifra en el PBI. Esa sería mi consulta, presidente, y todo lo demás lo dejo para el debate cuando usted cree pertinente llevar el dictamen respectivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Renán Espinosa, con todo aprecio, y decirle que vamos a priorizar también, cómo no, su proyecto de ley para después del debate convertirlo evidentemente en un predictamen, porque la verdad que es urgente todo este tipo de temas que se refieren a la salud, a la justicia o a la seguridad ciudadana. Muchas gracias por su intervención. Tiene la palabra la congresista María Cristina Retamoso, con todo aprecio. Por favor, adelante, congresista Retamoso. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por su intermedio saludar a nuestros ilustres invitados y también a nuestros colegas que nos acompañan. Al respecto, me gustaría plantear algunas preguntas a los especialistas referente a los proyectos número 5216 y 5259/2020 CR. Con respecto al proyecto de ley 5216, que plantea modificar el artículo 9 de la Constitución, me gustaría saber su opinión con respecto a la pertinencia de incorporar los principios de equidad, solidaridad, universalidad y los otros que ahí se mencionan en el texto propuesto de modificación de la disposición constitucional. La pregunta sería, si existen a nivel de otras constituciones, redacciones similares, o asimismo me gustaría saber si existiría un gran impacto en el ámbito de la administración pública de salud si se cambia la palabra facilitar por garantizar. Asimismo, con respecto a la modificación del artículo 11, propuesta en el mismo proyecto de ley 5216, me gustaría saber qué opinan que se suprima el texto que dice: la ley establece la entidad del gobierno nacional que administran los regímenes de pensiones a cargo del Estado. ¿Es una redacción innecesaria o prescindible? Como segunda pregunta, con respecto al proyecto de ley 5259, que plantea modificar el artículo 7 de la Constitución para destinar al sector salud no menos del 6% del Producto Bruto Interno, el PBI, la consulta es si ustedes consideran que una redacción de esta naturaleza debería ser incorporada en la Constitución. Además, que me gustaría conocer su opinión con respecto
a que se utilice el término del PBI, que comprende un monto enorme que abarca toda la economía, y no el término presupuesto público, que es la porción de recursos que maneja el Estado, que no llega al 20% del PBI. De antemano les agradezco sus respuestas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Retamoso, por su intervención, quedó claro. Tiene el uso de la palabra el congresista y proyectante de uno de los proyectos de ley, Lenin Bazán Villanueva. Con todo aprecio, congresista Bazán, adelante. Congresista Bazán, por favor, tiene el uso de la palabra con todo afecto, adelante. Congresista Bazán. Entonces, congresista Rosario Paredes Izaguirre, con toda simpatía. Adelante, por favor, tiene el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Saludarlo a nuestros ilustres invitados. Muchas gracias por siempre acompañarnos. Efectivamente, yo quiero darles este aporte, ya que hemos desarrollado muchas investigaciones referentes al tema de salud, y es que en realidad no existe un diagnóstico que recojan todas las causas, y voy a darles solamente una muestra, ¿no? Salud en Arequipa aportan todos los asegurados 600 millones. Estos 600 millones llegan a Arequipa y se devuelven solo 300 millones. Con 100 millones hubiéramos tenido un hospital más. Eso hubiéramos, porque después de esta pandemia, la verdad que no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, tenemos todavía 2 hospitales que se caen a pedazos. Entonces, no hay un sinceramiento de salud, y creo que para que las políticas, las medidas se den adecuadamente, tenemos que conocer la realidad, levantar un diagnóstico. Las políticas de Estado, ¿cómo se manejaron?, que permitieron que exista tanta desigualdad, tanta desatención, la gente tirada literalmente en los pisos en salud, increíble. 2 enfermeras para 100 pacientes. O sea, es un caos lo que ha estado pasando, y peor, acaba de fallecer un periodista, hay 20 personas pugnando por una cama UCI en este momento en Arequipa, graves, enfermos, ¿no? O sea, acá las cosas son muy claras. Ha habido una desatención punible, lamentable, y esto es precisamente porque tuvimos políticas muy crueles, que no se atendió uno de los principales artículos de la Constitución Política del Perú, que es el derecho a la salud. Yo quisiera acotarles, y también seguramente yo reconozco su calidad de investigadores, sobre todo al doctor Borea, que nos ha visitado muchas veces en la Católica. ¿Qué investigaciones tienen respecto al tema de salud? Eso tiene que cambiar, no podemos seguir así. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, congresista Rosario Paredes. Finalmente, antes que la presidencia haga uso de la palabra, ¿tiene algún comentario que hacer el congresista Lenin Bazán, que además es proyectante de uno de los documentos? Lo tengo en el chat por última vez. Congresista Bazán. Bueno, parece que tiene problemas técnicos. Bueno, para finalizar, voy a por 2 o 3 minutos simplemente quitarme la toga y el birrete de presidente de la Comisión de Constitución para hacer unos pequeños comentarios brevemente, porque ya expusimos con el congresista Lenin Bazán ambos proyectos, cada uno el suyo, y hacer alguna pregunta tanto al doctor Luciano López como al doctor Borea en ese orden. Yo sé que este proyecto de ley de asignarle no menos del 6% del Producto Bruto Interno, digamos, al sector salud por parte del Estado, no es la solución total, no es la solución final, definitivamente no. Seguramente hay mucho más que hacer. Cuando se presentaron los
expositores la vez pasada, los médicos Solari, Cavani y Abel Salinas, todos estuvieron a favor de esa reforma constitucional. Lo que dijeron es que no solamente había que, digamos, invertir todas las balas en la reforma constitucional de la inversión, sino que también había que asegurar la ejecución de esa inversión. Pero estamos comenzando por algo. Si nosotros queremos ser preciosistas y decir, esto no es lo único, es insuficiente, hay que hacer lo otro, entonces no vamos a llegar a nada. O sea, la reforma política, la reforma del sector salud, hay que ir avanzando poco a poco. Porque si le ponemos piedras en el camino por decir que solamente es insuficiente y que no hay que hacer solamente eso, sino otras, y por eso simplemente nos detenemos en eso y le buscamos 3 pies al gato, nunca vamos a avanzar nada. La OCDE, la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de Salud, todas ellas han señalado que el estándar debería ser entre 6 y 8% del Producto Bruto Interno. Uno se pregunta por qué fracasa la cuarentena, el estado de emergencia ante la pandemia del COVID. Y yo tengo varias explicaciones, no voy a entrar a detallar todas, pero una de ellas es porque nos ha agarrado a todos los peruanos en una situación de desprotección de los sistemas de salud por falta de inversión, justamente. ¿Por qué, por ejemplo, a pesar que Argentina está quebrada hace 20 años por corrupción y por populismo o estatismo, lo que fuera, o paternalismo, por qué Argentina, con 20 millones más de habitantes, o sea, 50 millones, ha tenido una mejor contención de las fatalidades o muertes y de los contagios? A pesar de lo quebrada que está Argentina, y a pesar que tiene 20 millones de habitantes más que el Perú. ¿Por qué? Porque ha invertido, a pesar de todo eso, en los sistemas de salud. Ha invertido. Y tenemos que Argentina, con 20 millones más de habitantes, tiene la 10ª parte de infectados que tiene el Perú y la 20ª parte de fatalidades o muertes que tiene el Perú. ¿Por qué a Colombia le está yendo bien con el estado de emergencia en la lucha contra la pandemia? Porque ha invertido en los sistemas de salud. A Chile le da mejor porque ha invertido en los sistemas de salud. O sea, sí, seguramente se pueden poner candados en el sentido de que hay bajo responsabilidad. Me gustó mucho el párrafo del doctor López cuando dice efectivamente que en el tema de la inversión hay que asegurar esta inversión bajo responsabilidad del Estado, o como dice el doctor Borea, para que cada 28 de julio efectivamente el presidente de la República demuestre cómo está cumpliendo la normativa constitucional y se fiscaliza al presidente de la República que cumpla efectivamente con esta inversión del 4, en este caso 6% del Producto Bruto Interno. Entonces, creo que hay que comenzar por algo, y creo que comenzamos bien por algo. Uno, con el proyecto de nuestro amigo Lenin Bazán, con la reforma del artículo 9 y 11, no solamente facilitando, sino garantizando los sistemas de salud, y también comenzando con un destino, una asignación de no menos del 6% del Producto Bruto Interno. Hace poco tiempo, antes de la pandemia, un mes antes, cuando ya éramos electos, visité, por ejemplo, el Hospital Loaiza y me entrevisté con el director. Y el director me señaló que el presidente Vizcarra le había prometido hacer al Hospital Loaiza, que tiene una serie de problemas y una serie de déficits, le había prometido construir un hospital dentro del terreno del Hospital Arzobispo Loaiza. Y se lo prometió el año 2018. Y le dijo que en un año se iba a construir un hospital con mano de obra china que iba a costar 1.100 millones de soles. Bueno, eso nunca se cumplió. Nunca se cumplió. Y claro, después Vizcarra prometió 80 hospitales en un año y no hizo ninguno. Entonces, claro, no solo es un problema de inversión, también hay un problema de ejecución de gasto, de responsabilidad. Pero hay que comenzar por algo. Porque si nosotros nos detenemos en que la reforma es integral y hay que hacer todo al mismo tiempo, no se va a aprobar absolutamente nada. Entonces, creo yo que hay que ir avanzando poco a poco con los candados que le ha puesto el doctor Borea, con las recomendaciones del doctor Luciano López, para que esta norma de invertir en gasto para el sector salud, para el sector justicia, para el sector educación, para el sector de seguridad ciudadana, sean cumplidas en ejecución de gasto por los gobernantes, especialmente por el gobierno central. Esta es la idea y va justamente en lo que la OCDE, donde el Perú es postulante, ha recomendado, que el PBI no baje de 8%, y la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de Salud dicen 6% del Producto Bruto Interno. Entonces, por ahí va, digamos, el proyecto de ley, y yo creo que hay que ir avanzando, porque si no avanzamos y somos preciosistas, perfeccionistas, yo aprendí del doctor Borea
alguna vez que dijo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si buscamos lo perfecto, enemigo de lo bueno, nunca vamos a lograr nada. Hay que ir poco a poco, ir avanzando, sobre todo en un momento en que hay cientos de miles de infectados, 200.000 infectados oficialmente y seguramente en el subregistro más de 500.000 y más de 6.000 muertos y en el subregistro seguramente 15.000 muertos. ¿Por qué? Porque no hemos invertido justamente en algo que es fundamental, un derecho fundamental, que es la salud, así como la justicia, así como la educación y también la seguridad ciudadana. La pregunta para el doctor Borea y para el doctor Luciano López, o en este orden Luciano López y el doctor Borea, es ¿por qué los gobiernos o el Estado en líneas generales destina tan poco dinero al sector salud? Ya no voy a ubicar porque no quiero salir del tema, porque obviamente también destina poco dinero al sector justicia, educación y seguridad ciudadana, pero vayamos al sector salud. Porque en los últimos 30, 40 años, probablemente desde la época del presidente Odría, no se invierte como se debería en el sector salud y por qué se minimiza siendo un derecho fundamental. Si no hay salud, evidentemente no pueden existir los derechos fundamentales, no puede haber una democracia real si no hay salud, si no hay educación. ¿Por qué hemos abandonado la salud en los últimos 40, 50 años? Yo sé que la respuesta es más política que técnica, pero aprovechando sobre todo al doctor Borea, que es político también, eminentemente político, y que el derecho constitucional es eminentemente político, quiero preguntarles al doctor López y al doctor Borea por qué los gobiernos se han preocupado poco o nada, o han invertido poco o nada en los sistemas de salud. Presidente, ¿me sí. permite a modo de interrupción quizá antes de que nos... yo ya terminé, pero adelante, congresista Costa, encantado. No es precisismo, presidente, es tratar de discutir en base a la evidencia. Y yo he presentado alguna evidencia que da cuenta de que el problema va más allá de lo presupuestal. Ese es el punto. Y quiero insistir en eso y compartir con usted una evidencia adicional que ya compartí en la sesión pasada y en un pleno también en el que estábamos discutiendo estas cosas. Usted ha dicho que, digamos, Argentina ha respondido bien porque gasta 9% del PBI en salud pública y privada. Nosotros gastamos 5, 13 en pública y 2 en privada, grosso modo, o sea, la mitad, digamos. Entonces, suena convincente, pero si usted ve la evidencia que presenta la Universidad Johns Hopkins, que todos los días nos informa la evolución de las muertes por la pandemia, eso es verdad lo que dice en relación con Argentina, pero resulta que Brasil, que gasta lo mismo que Argentina, tiene el mismo número de muertes por millón de habitantes que nosotros. Entonces, lo único que quiero decir es que no hay una relación automática entre gasto en salud, ¿no es cierto?, y resultados frente a la pandemia. Eso es lo que quiero decir. Y le doy otro dato, si me permite, medio minuto más. Comparémonos con Estados Unidos. Usted me dirá, Estados Unidos es un país con un sistema de salud, ¿no es cierto?, casi el 20% del presupuesto del PBI americano se ve en salud. Es el país que más gasta. Y es una salud privada muy discriminadora porque no cubre a una parte importante de la población. Bueno, Estados Unidos tiene 348 muertos por 1 millón de habitantes. Nosotros tenemos 179 en este momento, o sea, casi el doble. Es una población que se supone país más rico del mundo, es una población más sana y resulta que tienen el gasto en salud más alto y tienen el doble de muertes por 1 millón de habitantes que nosotros. Y me refiero también a países de Europa con sistemas de salud incluso reconocidos como superiores al americano porque son más equitativos, cubren a toda la población. Mire usted qué pasa con el Reino Unido, 606 muertos por 1 millón de habitantes. Nosotros tenemos 179. No estoy cantando victoria, lo que nos está ocurriendo es una tragedia y tiene mucho que ver con el estado calamitoso de salud. Pero estoy solo presentando cifras para dar cuenta que el problema es un poquito más complicado que hacer una relación directa entre gasto de salud y las consecuencias en que la pandemia está haciendo daño al Perú. Lo mismo ocurre con España, que está en 580, o con Italia, que está en 564 muertos. Lo dejo ahí, presidente, y le agradezco por la interrupción. No, por favor, encantado. Yo creo que todo esto enriquece, ¿no? El debate y la discrepancia siempre es democrática, con mucha altura. Usted sabe, congresista Costa, el aprecio que le tengo. No quiero entrar en debate porque tienen que responder los invitados. Solamente decirle que Estados Unidos y Brasil
presidentes que se asemejan mucho, usted comprenderá, no siguieron cuarentena, los dos, y se burlaron del estado de emergencia y de la pandemia. Pero no vamos a entrar en debate. Vamos a dar pase al doctor Borea, aunque antes tengo por breves minutos o por 2 minutos, porque entiendo que tienen apuros tanto el doctor Borea como el doctor Luciano López, voy a dar pase al congresista Bazán, Lenin Bazán, que se ha enganchado, tuvo problemas técnicos, para que brevemente, y es la última intervención ahora sí, antes de los expositores, pueda hacer sus consultas necesarias. Además es proyectante de uno de los documentos. Con todo aprecio, congresista Lenin Bazán, adelante. No se le escucha, no se le escucha. Por favor. Sí. Muchas gracias, señor presidente. También a todos los colegas parlamentarios de la Comisión de Constitución, a los doctores Alberto Borea y Luciano López por sus buenos comentarios sobre los proyectos de ley que se están debatiendo en este momento. Precisamente lo que buscamos con estas iniciativas es fortalecer el rol del Estado frente al sistema de salud en nuestro país. Porque de todas las experiencias, incluso que ahora tenemos a nivel mundial, nos hemos dado cuenta que el Estado durante años anteriores a la pandemia ha estado ausente en servicios tan importantes y derechos tan fundamentales como son la salud y la educación. Y por eso es que los efectos o las consecuencias que estamos viviendo en algunos países que de repente pueden tener una gran inversión en su PBI, pero que se ha privatizado la salud o el acceso a la salud, tenemos consecuencias nefastas. Por ello es que en estas iniciativas estamos promoviendo en fortalecer el rol del Estado, en donde el Estado sea quien garantice el acceso a este derecho fundamental como es la salud, y que la iniciativa privada sea complementaria al rol principal que debe asumir el Estado. Y eso lo dicen todos y la ciudadanía en general, que quieren que un Estado se haga cargo de la salud. Y ahora se lo está viviendo. En la práctica, la primacía de la realidad es la que nos está ordenando a cambiar un modelo constitucional o un modelo legal donde prácticamente es el Estado quien está yendo al salvataje o a salvar las vidas de la ciudadanía, pero lastimosamente no ha tenido los recursos ni las herramientas necesarias. Por ello, también consideramos que es cierto que en base a que haya un Estado que garantice el acceso a este derecho, podemos también exigir que haya un Estado que gaste lo que sea necesario en la salud. De esa forma, creemos que este debate que se ha iniciado sobre la reforma constitucional en la salud, en el reconocimiento expreso como un derecho fundamental, conjuntamente con esos criterios que nosotros estamos indicando que debe envolver a la atención de la salud, no serán la solución de todo el problema que vivimos. Pero como decimos, tenemos que empezar, tenemos que iniciar, y seguro que debe ser el inicio de lo que espero que con los demás colegas parlamentarios de la Comisión de Constitución y con ustedes también como invitados, podamos iniciar el debate de modificar el artículo 206 de la Constitución Política del Perú para que este Congreso, con el consenso de las diferentes fuerzas políticas representadas en sus bancadas en este Congreso, podamos iniciar el debate de una asamblea constituyente para una nueva constitución. Esa es la propuesta de la bancada del Frente Amplio, y yo creo que es oportuno en que todos, la verdad, podamos mirar hacia ese objetivo. Muchas gracias nuevamente, estimados amigos visitantes. Muchas gracias. Colega Lenin. Muchísimas gracias, congresista Lenin Bazán. Tiene el uso de la palabra para finalizar el expositor, el doctor Luciano López. Por favor, adelante. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos los señores congresistas que han tenido la amabilidad de formular varias preguntas que he procurado tomar nota.
En el chat, en estos momentos, acabo de colocar un link que si gustan lo pueden revisar. Pues es una ventaja de la tecnología, hay que ver el lado positivo, ¿no? Esta es una nota del diario El Comercio que es relativamente reciente. Veo que es una nota de noviembre del 2019 sobre la inversión pública y decía el titular, la ejecución llega al 46,4% de la meta a octubre. Y hay varias infografías, están la fuente basada en la fuente del MEF al 31 de octubre del 2019 y muestra cómo han estado gastando los diversos sectores. Uno de ellos, salud, tiene justamente 34.2%, educación 44.1%, interior 47.1%, por señalar estos, justicia 49.7%. Entonces, en el caso de salud, pues el porcentaje es un porcentaje pues bastante feble, por decirlo de alguna manera. Pero tomo esto porque yo quisiera comenzar a responder todas las preguntas que he anotado con una cuestión transversal, tomando como base la penúltima inquietud que ha sido del señor presidente, el congresista Tejada. El congresista Tejada preguntaba por qué el Estado ha estado invirtiendo tan poco dinero. Y si bien es una pregunta política, creo que tiene indudablemente una respuesta jurídica. Yo lo voy a comentar a propósito de una experiencia parlamentaria además. En el año 2006, o sea, hace 14 años, tuve la oportunidad de participar de alguna manera participar en la concepción de un proyecto de la ley de microempresa en la Comisión de Producción y Pymes, que en ese tiempo presidía el excongresista Daniel Aguataz. La experiencia fue muy enriquecedora. No voy a olvidar de una exposición porque va a tener mucho lugar a lo que estamos conversando esta tarde. En ese tiempo estaba de superintendente de la SUNAT, la señora Nahil Hirsch. Y cuando ella fue a la Comisión de Producción y Pymes por este proyecto que se estaba debatiendo en esta comisión, ella presentó a los señores parlamentarios, miembros de la comisión, una suerte de pirámide de cómo era la recaudación. Y en la recaudación ella mostraba que en el pico de la pirámide, que es donde están los llamados PRICOS, o sea, los principales contribuyentes nacionales, sostenía que la caja fiscal estaba fundamentalmente concentrada en el pico de la pirámide, en los PRICOS. Hacia abajo, la verdad, al menos quienes estuvimos allí, bueno, a mí en lo particular me llamó muchísimo la atención, fue que señalaba que en la base ella sabía que estaba justamente la informalidad, en la parte media de la pirámide estábamos los profesionales independientes, algunos otros, pero que en realidad el foco del interés del Estado no estaba ni en la base ni en la mitad, porque señalaba ella que sería muy difícil fiscalizar, que era, desde ese punto de vista, mucho más práctico fiscalizar arriba. Entonces, ¿por qué comento eso? Porque todos los caminos conducen a Roma, como mencioné hace un buen rato en la exposición, como señalan los profesores Holmes y Sunstein, ¿no? Los derechos cuestan. Entonces, para poder hacer efectivos los derechos, necesitas una eficiencia en la recaudación. Por tanto, necesitas repensar el modelo económico que tienes, en donde creo que eso que expuso hace 14 años, según lo que he podido revisar en estos últimos años, creo que esa concepción que se tiene sigue siendo la misma. Es decir, el foco del Estado es apuntar hacia arriba, porque es más sencillo. Es más sencillo fiscalizar. Quienes estamos en el ejercicio libre de la profesión y que muchas veces conversamos con empresarios porque son clientes, tenemos siempre la misma percepción. O sea, es que
SUNAT, ¿a dónde va? SUNAT va al gran empresario, al mediano, al pequeño, eso es un poco al azar, si te cae por ahí, pero no es el objetivo. Y es que claro, ahí hay un pensamiento, hay un modelo, detrás hay un modelo económico, detrás hay una forma más sencilla, más práctica, como decían en ese momento los funcionarios de SUNAT, de poder recaudar, cuando el tema es recambiar, repensar todo ese diagrama, todo ese modelo, porque aquí el tema es que si todos no contribuyen, bueno, yo al menos en lo particular no pienso en un modelo de Estado asistencialista. O acá nos mojamos todos, o no va a haber los recursos suficientes, porque si siempre vas a estar apuntando hacia que los que tienen que sostener la caja fiscal en la gran empresa, pues entonces definitivamente así no va a funcionar. Y mencionaba esto de aquí porque eso trae a colación el tema ya de cada una de las preguntas, y ahí ya voy con la primera, ¿no? ¿Cómo es esto de que la propuesta, por ejemplo, del congresista Chejade, que es de incrementar a 6 puntos del PBI, pero cómo es esto y qué diferencia tiene con el tema de la inversión pública? Yo señalé en la exposición, y en todo caso aprovecho para aclararlo, que desde mi modesto punto de vista, este es un tema de dos caras de una misma moneda. Si por un lado, así como están los estándares internacionales, que es lo que te dice OCDE, que por lo menos debes tener invertidos 8 puntos del PBI en salud. En educación por lo menos debes tener lo mismo. Por ejemplo, 2 necesidades básicas esenciales. La OMS también te está diciendo 6%, que es más o menos lo que entiendo va la propuesta del congresista Chejade. Claro, pero lo que yo decía es sí, pero es que hay un problema muy claro, por eso que les acabo, bueno, todos me han precedido en el uso de la palabra, los señores congresistas, creo que todos he percibido un cierto consenso en la sala de que así como hay un problema en la inversión, hay un delicadísimo problema que es en la capacidad del gasto, en cómo se puede hacer eso efectivo, como también, como mencionaba el congresista Valdés, me llamó muchísimo la atención lo que mencionó, y entiendo porque él además ha sido funcionario público regional, e indudablemente lo que él menciona es el a destiempo en el que te facilitan los recursos por parte del gobierno central, que a lo mejor la mayoría va a financiar el gasto corriente en las regiones. Entonces, definitivamente hay un tema en donde creo, y ahí rescato lo que plantea el congresista Chejade, por algo hay que empezar. Creo que definitivamente, por eso, modestamente, yo propongo un texto, y en ese texto, como lo mostré en pantalla, planteo que así como debe haber una inversión que al menos se plantea un paradigma con esta disposición constitucional, debe ir acompañado de una fiscalización efectiva del gasto. Y para eso hay que hacer concordar esta propuesta de reforma del artículo 7 que propone el congresista Chejade con lo que señala el artículo 77 de la Constitución, en el sentido ¿de qué? De que tiene que ser de acuerdo a un equilibrio presupuestario, pero además con el artículo 81, porque el Parlamento, o sea, ustedes, tienen por mandato constitucional el deber de fiscalizar la cuenta general de la República, que es el mecanismo legal por mandato constitucional con el que se tiene que auditar la efectividad y la eficiencia del gasto. Ahora, eso es una disposición constitucional. La Constitución no puede, porque no es la naturaleza de la carta, de cualquier carta, de tratar de reglamentar todo. Definitivamente que lo ideal, y allí es donde probablemente, con mucho respeto hacia ustedes, les planteo quizá la necesidad de una meta que ustedes mismos se tengan que plantear. Porque otra cosa que he notado, de que creo que más o menos es consenso de todos los que han intervenido, es que esto tiene que ser implementado, porque lo contrario va a caer en letra muerta. Y la implementación tiene un aspecto mucho más de fondo, que no es ya es prácticamente de la arquitectura legal que debe partir de esta base constitucional. Quizá, como parafraseando al congresista Chejade, quizás para lograr algo bueno, real y no necesariamente perfecto, pero que al menos sea un avance y les permita a ustedes
un compromiso con el país en donde se coloquen una tarea concreta, tienen todavía ustedes un año de mandato, puede ser, a lo mejor, que si ustedes aprueban este texto, se me ocurre que coloquen una vacatio legis, es decir, una disposición final, en donde difieran el plazo de vigencia, pero ¿para qué diferir el plazo de vigencia? Para que ustedes tengan en unas disposiciones finales, establezcan la creación de una comisión, quizás una comisión parlamentaria indudablemente, con participación multisectorial que aborde lo siguiente: la gran reforma del sistema de salud, la reforma de la formalidad, porque si no tienes recursos, perdónenme la expresión, ¿de dónde pecata mía? O sea, no vas a poder sacarlo. Ir siempre donde los de siempre, que entiendo, como mencionaba el congresista Costa, combatir la ilusión, combatir la evasión, recaudar lo que se tiene. Sí, pero estás hablando siempre de los mismos, estás hablando de esa cúspide de la pirámide de la que escuché hace 14 años de la superintendenta de la SUNAT de ese tiempo. Lo que hay que hacer es hacia abajo. ¿Cómo hacer que la formalidad sea barata y la informalidad sea muy cara? En donde el Estado no nos vea a los ciudadanos como unos contribuyentes, sino como... Pues entonces descuéntame lo de los impuestos, pero algún mecanismo tiene que haber para hacer que entonces sea atractivo bancarizar y formalizar. Y entonces desde ese punto de vista, a lo mejor esta ley, vuelvo a repetir, tenga unas disposiciones finales que establezcan una vacatio probablemente de un año y que ustedes mismos se coloquen la meta ahí de crear una comisión parlamentaria de corte también multisectorial para dar la participación del Ejecutivo y de otras instituciones e incluso de la sociedad civil y discutir el tema de fondo, reforma del sistema de salud, cómo hacer para que el gasto sea eficiente y no tengamos todos estos problemas administrativos de barreras que no permiten hacer eficiente el gasto, pero que a su vez balanceen y equilibren con el problema de la corrupción que indudablemente existe, y el tema de fondo, indudablemente la formalidad, porque sin recursos no hay paraíso. Entonces, me parece, probablemente a propósito de esta primera pregunta, y responder también estas otras que tenían que ver justamente con el sistema integral que mencionaba el congresista Costa y que aquí anoté, y es que, como le repito, coincido y vuelvo a repetir, es que creo que esto podría llevarse adelante, creo que es importante dar un inicio, sentar unas bases constitucionales, pero amarrar con el deber de ustedes mismos y a lo mejor que ustedes mismos se colocan una meta de, oye, en el año que nos vamos a quedar, formemos una comisión, sentemos las bases de esto y de tal manera que entonces en este tiempo nos comprometemos a sacar una reforma legal con esta base constitucional para que entonces al momento que entre en vigencia pueda operar y de esa manera se desarrolle. Eso se me ocurre que puede ser una propuesta. Lo otro que anoté aquí es... había una pregunta que decía si es que nos parecía al doctor Borea y a mí, si es que es adecuado en esta propuesta del congresista Bazán, entiendo, sobre colocar principios y cuál era la necesidad de colocar principios. Lo que pasa es que, como mencionábamos en la exposición, y el doctor Borea también lo ha refrendado con suma maestría, es que definitivamente la idea de constitución es que no sea lírica. Una constitución que no pueda tener mecanismos para poder hacer cumplir sus disposiciones termina siendo pues una cuestión aspiracional, que puede ser muy adecuado, pero en realidad lo que más se necesita hoy en día, además en una era de constitucionalización del derecho, más aún con circunstancias dramáticas como las que nos tocan vivir en estos tiempos, pues creo que estos principios terminan siendo necesarios justamente para poder viabilizar, impulsar y exigir el cumplimiento del derecho a la salud. Así que desde ese punto de vista,
Creo que el hecho de señalar y enumerar principios me parece, desde ese punto de vista, de cara a hacer efectivo el derecho a la salud, me parece sumamente importante. También preguntó una señora congresista sobre este tema, si es que la modificación que se plantea del artículo 11 del proyecto es si nos parecía que si es que había un cambio sustancial. El artículo 11 actual señala que el Estado garantice el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. Y el texto propuesto dice que el Estado garantiza los derechos fundamentales a la salud y a la pensión a través de entidades públicas destinadas para tales fines de acuerdo a ley. Entiendo que hay una diferencia sustancial porque, como hace un momento su autor acaba de señalarlo, la idea es poner de que sea el Estado el que asuma principalmente, sin ningún tipo de titubeo, su labor esencial en la prestación de dos servicios y necesidades esenciales básicas de la población, que es salud y educación, y los otros dos que se han mencionado, ¿no? Seguridad, justicia, pero al menos concretamente en el tema de lo que es salud y pensiones, que el Estado lo asuma, pero lo asuma sin ningún titubeo. Creo que por eso es que ese texto, en la medida que apunta hacia ese norte, pues me parece adecuado. Al menos yo coincidiría con eso. Y eso no significa que está dejando de lado a los privados que están coadyuvando en la prestación también de estos servicios públicos, pero subrayo, servicios públicos, en manos de privados, pero servicio público. Y por tanto, eso de mantener la supervisión de estos sistemas me parecen, al menos en lo particular, muy importante. Y bueno, finalmente, al menos de lo que yo he anotado, porque he tratado de responderlos de manera transversal, salvo que se me esté quedando algo y con todo gusto podríamos ampliar, es sobre la última intervención que mencionó el congresista Bazán, sobre el tema de una reforma del artículo 206. Yo quisiera, no sé si, en todo caso les comparto esta información. Hay una ley que todavía está vigente, que es la ley 27.600. La ley 27.600 le otorgó facultades a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso para preparar un proyecto de reforma de la Constitución. Esa ley fue impugnada ante el Tribunal Constitucional y fue resuelta, si no me falla la memoria, por la sentencia 0014-2002-AI, en la cual el tribunal la declaró constitucional y dijo que la Comisión de Constitución podía preparar un proyecto de reforma total siempre y cuando luego fuera consultado vía referéndum. En ese momento, la Comisión de Constitución estaba presidida por el ex congresista Henry Piz, que en paz descanse, y él elaboró conjuntamente con su comisión un proyecto de reforma total que luego no logró tener consenso y por tanto nunca se puso a debate. Pero la ley está allí y esas facultades existen. Lo digo simplemente, permítame, presidente y señores congresistas, simplemente como una glosa al final del comentario que expuso uno de los señores congresistas. Yo les reitero mi agradecimiento a usted, señor presidente, a ustedes, señores congresistas, por la invitación, por el gusto de compartir además la sesión con el doctor Borea y sobre todo por el honor de haberme permitido participar en este consejo consultivo. Con todo gusto, si es que hay alguna cosa que aclarar, estoy para poder servir. Muchísimas gracias. Doctor López, muchísimas gracias por su intervención, ha quedado bastante clara su postura, nos alegra profundamente su presencia, lo vamos a seguir invitando. Le rogamos que antes de que se pueda retirar, nos acompañe unos minutos para escuchar las sabias palabras de nuestro amigo el doctor Borea y pueda